Buenos días y bienvenidos a este curso, Sostenibilidad ESG, el gran reto del siglo XXI. Es para mí una enorme satisfacción estar aquí hablando de sostenibilidad, porque creo que realmente es un tema que lo merece. Agradeceros a todos los que habéis hecho un hueco en vuestras agendas para venir a este curso y acompañarnos hoy. Y, por supuesto, también a la organización que en un tiempo récord ha montado este curso y ha contactado a todos los ponentes para poder traer aquí a lo mejor de la sostenibilidad desde el punto de vista del transporte aéreo y desde el punto de vista de la energía. No hablo de mí, hablo de ellos. Yo os quería hacer una pequeña introducción para contextualizar. Realmente creo que la sostenibilidad es un concepto de vital importancia en el mundo actual, especialmente en el contexto de lo que los científicos han llamado el antropoceno, donde la actividad humana tiene un impacto significativo en el planeta. La sostenibilidad busca equilibrar las necesidades económicas, sociales y ambientales para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación de incorporar la sostenibilidad en nuestras actividades y nuestra toma de decisiones. Se lo debemos a la humanidad del futuro. Adicionalmente, como sabéis, la coyuntura de la sostenibilidad en el mundo empresarial está marcada por un compromiso creciente con la acción climática y la adopción de estrategias y prácticas sostenibles. Las empresas están integrando la sostenibilidad en sus estrategias y operaciones, reconociendo la importancia para el éxito a largo plazo y la responsabilidad social corporativa. Por otra parte, cada vez las empresas con mayor o mejor desempeño en sostenibilidad pueden acceder a mejores condiciones de financiación, ya que los inversores y las instituciones financieras están cada vez más interesados en invertir en empresas responsables y sostenibles. Esto se debe a que un buen desempeño en sostenibilidad se asocia con una menor exposición a riesgos y una mayor capacidad de adaptarse a los cambios regulatorios y de mercado relacionados con la sostenibilidad. Adicionalmente, el cambio climático es ya una realidad innegable y su impacto global requiere de acciones inmediatas y decisivas. El último informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, destaca que ya se está produciendo cambios sin precedentes con un aumento de temperatura global actual de 1,1 grados por encima de los niveles preindustriales, por lo que estamos en un punto crítico donde cada acción cuenta. Si recordáis, en los acuerdos de París, los países que firmaron el acuerdo se comprometieron a que el incremento de temperatura con respecto a la era preindustrial no fuera más de 1,5 grados. Y ya estamos en 1,1 grados. Por tanto, la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y sus Estados miembros, están cada vez más comprometidos con la implementación de políticas y acciones que promuevan la sostenibilidad y, por supuesto, la reducción de emisiones, con el objetivo de combatir el cambio climático y cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. Si hablamos ahora del transporte aéreo y de cómo está imbricado en todo este mecanismo de reducción de emisiones, el transporte aéreo, como parte integral de nuestra economía global, tiene un papel fundamental que desempeñar en la mitigación de este fenómeno. Hoy nos enfocamos en cómo el transporte aéreo puede contribuir a un futuro más sostenible. Durante las diferentes intervenciones del día de hoy, en las que contamos con ponentes de lujo del ámbito del transporte aéreo, tanto desde el punto de vista de las compañías aéreas representadas por Javier Gándara Martínez, director de EasyJet y presidente de ALA España, que es ALA, Asociación de Líneas Aéreas, como por parte de Félix Gómez Cuenca, director de Exolum. Nos vamos a centrar en temas tanto de transporte aéreo como de energía y nos centraremos y trataremos temas tan interesantes como la innovación tecnológica, que nos está llevando a un horizonte donde los biocarburantes y los combustibles renovables son una realidad. Adicionalmente, los fabricantes de avión están trabajando en nuevos modelos de avión basados en propulsión eléctrica de hidrógeno. Y la adopción de estas tecnologías busca siempre cumplir con los más altos estándares de seguridad y operatividad, lo que no es un reto pequeño. La Comisión Europea ha recomendado una reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero del 90% para 2040, lo que es un objetivo ambicioso pero alcanzable y es el compromiso de todos.
También hablaremos de otras medidas de descarbonización, como la incorporación de aeronaves más eficientes que pueden reducir emisiones de carbono en el entorno de entre un 15 y un 25%, hasta el apoyo a medidas de eficiencia del espacio aéreo que luego veremos. Hablaremos de la importancia de la educación y la sensibilización, que son claves para avanzar en nuestra agenda de sostenibilidad. Es esencial que todos y cada uno de nosotros comprendamos cómo nuestras operaciones y servicios desde el punto de vista empresarial o nuestras decisiones de consumo como ciudadanos se reflejan en el medio ambiente y en el entorno que nos rodea. Y hablaremos también de cuáles son los desafíos y oportunidades. A pesar de los desafíos, como la necesidad de adaptarnos a las expectativas como consumidores, cada vez con mayor conciencia ambiental y más digitales, las oportunidades para mejorar son claras. La digitalización y la innovación nos ofrecen caminos para mejorar la experiencia del cliente y nuestra eficiencia operativa, así como desarrollar nuevos negocios basados en tecnologías verdes. La sostenibilidad del transporte aéreo, por tanto, es una meta que requiere la colaboración de todos los actores involucrados. Lo vamos a ver a través de las distintas ponencias. Y cada paso que damos hacia prácticas más sostenibles es un paso hacia un futuro más prometedor. Juntos podemos liderar esta transformación y asegurar que el transporte aéreo continúe siendo un pilar de conectividad global, pero de una manera responsable con nuestro planeta. La aviación siempre ha sido sinónimo de superación y de resolución de retos que parecían insuperables. La carrera hacia la descarbonización del transporte aéreo es uno de esos grandes desafíos. La tecnología necesaria para lograr una aviación completamente sostenible aún está en desarrollo y, aunque el camino es complejo, nuestra historia está llena de logros que parecían imposibles. Desde los primeros vuelos transatlánticos hasta la llegada del hombre a la Luna, la aviación ha demostrado su capacidad de superar los límites y alcanzar lo inimaginable. Con esa misma determinación nos enfrentamos al reto de la sostenibilidad, con la confianza de que la innovación y el compromiso nos llevarán a un nuevo modo de volar que será el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia. Muchas gracias. Yo simplemente deciros, a efectos de organización del programa y de la agenda de esta mañana, que tras esta presentación, la primera presentación la llevará a cabo Javier como ponente, se llama Sostenibilidad en el transporte aéreo y durará media hora. A continuación, yo haré una presentación específica de la sostenibilidad en el mundo aeroportuario y luego haremos un descanso de media hora para que podamos tomar café y recobrar un poco fuerzas. Y luego, a continuación del descanso, Félix Gómez Cuenca llevará a cabo una presentación más centrada en temas de energía, gestión sostenible de la energía, y como finalización del programa de la mañana, una mesa redonda donde debatiremos sobre todos los temas que se han visto durante la mañana. Y por la tarde tenemos la intervención de expertos en materia de sostenibilidad ambiental y social. Empezará Susana Gallard con una presentación sobre reporting ESG. Es un tema de rabiosa actualidad y que nos preocupa mucho porque la normativa se ha endurecido muchísimo y tenemos que cumplirla, y además queremos y creemos en que este nuevo modo de reporte va a ser digamos, una herramienta tractora del cambio hacia un modelo de gestión más sostenible. Y hablaremos también de sostenibilidad social, tanto interna como externa. En la parte interna tenemos a la directora de Talento, Diversidad y Bienestar, Noelia Martínez Morato, que nos hablará de toda la gestión de personas, que es una parte imprescindible como paquete de sostenibilidad completo. Y la parte de sostenibilidad social externo tenemos al jefe de División de Sostenibilidad Social y Reporte ESG, que es Sergio Alonso García, que nos hablará de los mecanismos de sostenibilidad social externa en la parte de gestión con comunidades. Cierre con una mesa redonda, también de media hora. Y, por fin, a las 17:30 tendremos unas pequeñas conclusiones y un cierre. Y, bueno, pues espero que la ponencia, o sea, el programa de hoy os resulte de interés a todos. Creo que todos coincidimos en que cuanto más participativas sean las mesas redondas, muchísimo mejor, que se trata de que debatamos y que hablemos, porque, bueno, todos somos conscientes de que pues la comunicación en los últimos años se ha centrado mucho en el efecto negativo del transporte aéreo. A mí me gustaría oír vuestras críticas y poder debatir por qué creemos que las críticas son buenas y que son la base para mejorar y que nos hemos apalancado en ellas para realmente resolver el problema
y poder seguir beneficiándonos de todos los beneficios o todas las cosas buenas del transporte aéreo, la conectividad, los beneficios a efectos sociales y económicos, y además confluir hacia la sostenibilidad. Entonces os invito a que en las mesas redondas participéis todo lo que podáis. Creo que las preguntas se dejan para las mesas redondas, sí, ¿verdad? Haremos como los espacios de las ponencias no son muy largos, hemos preferido, vais apuntando y en las mesas redondas os daremos sobre todo participación a vosotros y a vosotras para que podáis preguntar, comentar, debatir, ¿vale? Que ahí vamos a tener espacio largo para poder hacerlo. Efectivamente. Y bueno, sin más doy paso a la primera ponencia. Muy bien. ¿Queréis pasar? Es que nos faltaba un grupo de gente por llegar y ya acaban de llegar. Yo creo que ya tenemos el foro completo. Me falta el micrófono, yo creo, ¿no? No sé. No lo sé. Yo por si acaso lo cogería, ¿eh? ¿Falta el micrófono o no? Si te vas a levantar, a lo mejor sí, ¿eh? Sí. Lo digo porque como eso no está. Mira que te funcione. Sí. Sí. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias. Voy a levantar porque tengo vocación docente y entonces por dos razones. Por un lado, para aquellos que os habéis puesto al final con la expectativa de, bueno, no me ve desde aquí, voy a poder echar una cabezada, olvidaros de ello. Y otro un poco por intentar precisamente pues transmitiros lo que yo creo que es la pasión que yo tengo por la sostenibilidad y por la aviación comercial, ¿no? Y además entonces también en ese espíritu, ¿no?, de colaboración me gustaría primero lanzaros una pregunta también para que estéis todos atentos, ¿no? ¿Podéis levantar la mano todos aquellos que habéis cogido un vuelo alguna vez, al menos en vuestra vida? Bien, eso era previsible. Ahora, ¿podéis levantar la mano aquellos que habéis cogido un vuelo, al menos una vez, en los últimos 2 años? Bien. Digo esto porque yo creo que la respuesta era obvia, pero hace no demasiado tiempo, hace pues 30 años, ¿no?, yo he vivido esa época, pues hubiese sido completamente al revés, hubiese sido la excepción las personas que levantaban la mano, porque hace no demasiado tiempo, repito, 30 años, volar era un lujo al alcance de muy pocos, ¿no? Entonces, quedaros con eso, sobre todo para la reflexión final. Entonces, vamos un poco a hablar de sostenibilidad. Yo creo que, como sabéis, ¿no?, el transporte aéreo al final... Bien, sí que funciona. El transporte aéreo al final, yo creo que en la percepción pública muchas veces está como que es el gran causante de las emisiones de la humanidad. Y en realidad, ahí lo podéis ver, es causante de una cantidad importante, el 3%, pero es solamente el 3%. De hecho, hay otras muchas industrias que están ahí, algunas que no, pues que emiten más y sin embargo no tiene esa percepción. Yo siempre digo lo mismo, Internet... o sea, la nube es muy intensiva en electricidad y la electricidad, nos gusta o no, a nivel mundial todavía la mayoría se genera con combustibles fósiles, pues representa más del doble, ¿no? Y sin embargo, tienes muchas veces pues mucha gente que dice, no voy a esa conferencia y luego por vía virtual, de forma que no voy a emitir. Bueno, pues no es tan así, ¿no? Entonces, en cualquier caso, yo creo que es importante el reconocer que la industria lleva mucho tiempo ya haciendo esfuerzos. De hecho, ahí podéis ver que más o menos la mejora de la eficiencia, la reducción de las emisiones año a año en los últimos pues 30, 40 años ha sido del entorno del 2% anual. Es cierto que, y yo creo que afortunadamente, ¿no?, como cada vez más gente puede volar, pues el crecimiento de la propia industria, que ha estado entre el 3 y el 4% por año, pues ha sido mayor. De forma que, aunque hemos mejorado y mucho las emisiones, al final, sin embargo, el dato global es que las emisiones de aviación han seguido subiendo y ya estamos pues en torno de las 900 millones de toneladas de CO2 anuales, ¿no? Una de las características más importantes en lo que se refiere a la aviación es que es uno de los sectores que tiene más difícil descarbonización y está ahí reconocido porque no existen todavía una pues tecnología alternativa a lo que es la propulsión por queroseno, ¿no? Entonces, bueno, entonces es un dato global y es, como dice ahí, una de las industrias que tiene pues más difícil descarbonización. Pero eso no significa que la industria no tenga un compromiso de llegar a tener emisiones netas cero en 2050. Y para ello hay una hoja de ruta y esa hoja de ruta está basada en 4 pilares, ¿no? Entonces, ahora, resumidamente, aquí lo que podéis ver es, por un lado, el hecho, sabéis que pues tradicionalmente y últimamente salen muchas veces pues distintas soluciones geniales, ¿no?, diciendo la solución es esta, ¿no?, y desde los vuelos cortos hasta poner impuestos. Yo creo que si algo tiene el problema de la descarbonización de la aviación
es, como dice ahí, que es un problema global por un lado y además es un problema complejo. Y ese tipo de problemas normalmente no suelen aceptar soluciones simples y locales, ¿no? Y ahí tenéis una de las múltiples aristas, ¿no?, que presenta el problema, ¿no? En esta gráfica lo que se puede ver es, dentro de todo lo que es Europa, la columna de la izquierda sería el porcentaje de los distintos vuelos según la distancia de vuelo, y a la derecha sería lo que representan en emisiones, ¿no? Entonces ahí podéis ver, por ejemplo, que los vuelos cortos, los que tienen menos de 500 kilómetros, aunque solo son un 30% de los vuelos totales, nada más que representan el 4,3% de las emisiones del conjunto de la aviación comercial en Europa, ¿no? Y sin embargo, al contrario, los vuelos largos, los de más de 4.000 kilómetros, o sea, esos que no tienen una alternativa con otro modo de transporte, solamente son un 6%, un 6,2%, y sin embargo representan más de la mitad de las emisiones comerciales en Europa. Entonces, eso es lo que hace, digamos, y lo que demuestra también la complejidad y la globalidad del problema, ¿no? Y por qué va a ser completamente imposible encontrar una solución, sino que lo que hay que encontrar es una hoja de ruta basada en varias soluciones, en varios pilares, ¿no? Entonces, a eso me refería antes cuando decía que lo que es la hoja de ruta de la aviación, esto viene de una iniciativa europea que se llama Destination 2050, que pues muestra cómo podría ser el camino, precisamente esa hoja de ruta para llegar a descarbonizar completamente la aviación europea, ¿no? Y ahí salen los 4 pilares. El primero es la tecnología, que tiene además 2 partes, la tecnología convencional y la tecnología disruptiva. El segundo son la mejora en las operaciones y en la infraestructura, tanto en los aeropuertos como en el sistema de control de gestión aérea. El tercero son los combustibles sostenibles de aviación y el último son lo que se denominan mecanismos de mercado, que son otro tipo de herramientas, como son, por ejemplo, el sistema de comercio de derechos de emisión o el CORSIA a nivel mundial, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podéis ver, y por supuesto que esto es una hoja, digamos, teórica, ¿no?, de lo que podría ser el conjunto de la industria y cómo podría llegar a ese emisiones netas cero en 2050, pero cada una de las compañías aéreas, en función de modelo de negocio, tipo de rutas, tendrá una ruta u otra. Por ejemplo, esta misma iniciativa, además de mostrar esta posible, ¿no?, hoja de ruta global, donde veis el peso que tiene cada uno de esos pilares, ha hecho otra, es decir, si nos fijamos solamente en los vuelos dentro de Europa, cómo sería esa gráfica, y entonces sería esta otra. Y aquí podéis ver, por ejemplo, a diferencia de la anterior, que este rectangulito que viene en azul claro, que sería aviones de emisiones cero, propulsados o por hidrógeno o por electricidad, representan una parte mucho más importante, mientras que en la anterior, que era la global, o sea, que incluía también los vuelos de largo radio, no tenía tanta importancia ese pilar y, sin embargo, los combustibles sostenibles lo tenían. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que realmente se puede tener una hoja de ruta global de toda la industria, pero lo fundamental es que cada una de las compañías aéreas desarrolle su propia hoja de ruta. Y la idea mía en la sesión de hoy es explicaros en concreto la hoja de ruta de EasyJet, ¿vale? Por un lado, hay otra serie de motivos, ¿no?, por los cuales es importante precisamente el hacer todo eso. Ana ya ha mencionado alguno de ellos, por lo que esperan los clientes, por lo que hacen el resto de participantes en la industria. Los inversores cada vez más tienen más requisitos, ¿no?, de invertir en empresas sostenibles y, por supuesto, que está también la presión regulatoria, ¿no? Está el Green Deal de la Unión Europea con el programa Fit for 55, en el Reino Unido algo similar. Entonces, al final, lo fundamental aquí es que se mire por donde se mire, no hay otro camino que el camino de la sostenibilidad, de la descarbonización del transporte aéreo. En el caso, digamos, de EasyJet, por un lado, partimos de una situación privilegiada en el sentido que ya la intensidad de emisiones de EasyJet, medida en gramos de CO2 por pasajero kilómetro, ya es casi un 20% más reducida que la media global, o sea que eso es un buen punto para empezar, pero hemos hecho, digamos, en los últimos 10 años distintas acciones y sobre todo nos hemos enfocado en ver cómo podíamos desarrollar una hoja de ruta propia. Hemos firmado y nos hemos unido a distintas iniciativas, como es la carrera hacia el cero, sponsorizada por Naciones Unidas, y entonces lo que ahora un poco hemos desarrollado es una hoja de ruta, pero una hoja de ruta que no nos la hemos inventado, sino que detrás de ella hay mucho trabajo y es un poco lo que me gustaría explicar en lo que queda de sesión. Por otro lado,
por supuesto que no todo es descarbonización. Al final, la sostenibilidad, digamos, tiene que ser no solamente medioambiental, sino también económica y social, lo ha mencionado Ana al principio, y todo ello requiere también pues, una gobernanza detrás y, sobre todo, que venga desde lo más alto de la compañía, en el caso nuestro, que somos una empresa cotizada, desde el Consejo de Administración hasta el Consejo de Dirección y luego en todas las capas de la empresa, ¿vale? Entonces, sin más dilación, esta es la hoja de ruta para llegar a tener emisiones netas cero de EasyJet en 2050. Y un elemento importante, porque al final PowerPoint lo aguanta todo, Excel todavía más, y entonces tú puedes poner cualquier gráfica, cualquier ruta, pero esta trayectoria que tenemos, esta hoja de ruta, está alineada y validada, al menos el dato de 2035, por la iniciativa de los objetivos basados en la ciencia, el Science Based Targets Initiative, que es una iniciativa que está auspiciada también por Naciones Unidas, que lo que busca precisamente es establecer los criterios y auditarlos precisamente para que, si no, cualquiera pueda hacer una gráfica y decir yo voy a llegar a esto, ¿no? Entonces, todo lo que hay detrás de esto tiene muchísimo trabajo y está pues validado, al menos el resultado intermedio de 2035, por esta iniciativa. Y hay un poco lo que podéis ver es que el compromiso de EasyJet es llegar a tener en 2050 un 78% de reducción en la intensidad de emisiones, y ese 22% restante se reduciría con tecnologías de captura directa y almacenamiento de carbono, ¿vale? Pero bueno, digamos que 2050, largo me lo fiáis, como decían. Ahora mismo lo que estamos completamente enfocados es en el objetivo de el 2035, un 35% de reducción de la intensidad de emisiones, ¿no? Y ahí podéis ver, en ese quesito, pues cuáles van a ser los principales drivers, ¿no? La mitad prácticamente, que es la parte azul oscura, va a ser renovación de flota, o sea, dentro de ese pilar de la tecnología sería la tecnología convencional, y luego daré algún dato más de ello. Luego, un 25%, que es la parte color pistacho, son los combustibles sostenibles de aviación, y hablaremos también de ello. Digamos, una parte muy grande es la modernización del espacio aéreo, que ahí, y también hablaremos de ello, es sobre todo el tema del cielo único europeo, ¿vale? Y luego podéis ver, pero eso ahora no lo vamos a ver, lo vamos a ver al final, cómo cambia precisamente la composición de ese quesito, ¿no? Y cómo en el año 2050 la mitad prácticamente de esa reducción ya no viene de la flota convencional, sino que viene de flota de cero emisiones, en nuestro caso, flota de aviones propulsados por hidrógeno, que también hablaremos de ello. Vale, entonces, aquí están pues los distintos drivers, ¿no?, de todo eso, y esos quesitos, que es un resumen, pues cuál es cada uno de lo que hay detrás de ellos. Entonces vamos a ver no todos ellos, pero sí al menos los más importantes en los próximos 10 minutos que nos quedan. Y lo dijimos, ¿no? Si os acordáis, para 2035 la mitad más o menos de la reducción de intensidad de emisiones era con la renovación de la flota convencional, y ahí podéis ver pues un poco cuáles son los planes nuestros, ¿no? Ahora mismo tenemos pues ya, digamos, una orden de más de 150 aviones nuevos, todos son Airbus 320 Neo o Airbus 321 Neo, y ahí podéis ver un poco la importancia de eso, porque un Airbus 320 Neo emite un 17% menos que el Airbus 320 convencional al que sustituye, que por cierto emite el 50% menos de un avión equivalente de hace 30 años, ¿no?, en esa, digamos, mejora continua de la que hablaba antes, ¿no? Entonces, ahí podéis ver que en la combinación de aviones más grandes, por un lado, ¿no?, como puede ser el 321 con 235 asientos, y aviones más modernos, es que el acumulado entre pasar de un 319, que todavía tenemos 94 en nuestra flota, a un 321 es casi un 40% de mejora, y eso entonces es la parte del quesito azul oscuro que estaba para 2035, y seguiremos entonces invirtiendo en esa flota, porque es cierto que de momento todavía no existe un sistema de propulsión alternativo al queroseno, como dije. Entonces durante mucho tiempo seguiremos dependiendo de flota convencional, y por eso, ahora lo veremos, son tan importantes los combustibles sostenibles de aviación. Segundo driver también, si os acordáis, es cerca de un 20% de la mejora para el 2035, es la modernización del espacio aéreo. Y aquí hay algo que hace mucho tiempo que lo tenemos en nuestras manos, tecnológicamente es posible, que es el cielo único europeo. Y está ya pues estimado, y Eurocontrol y también la Comisión Europea lo ha dicho, es que se podrían ahorrar el 10% de las emisiones de la aviación comercial en Europa simplemente
no tan simplemente, si los aviones pudiesen ir más rectos de un sitio a otro en vez de ir en zigzag entre varios espacios aéreos como van hoy en día, ¿vale? Entonces, ahí nuestro compromiso es, asumiendo que se empezará a trabajar a ello, como no va a ser completamente ese 10%, pues inmediato, sí que entre 2025 y 2035 poder llegar a tener ese 10% de mejora y de esa forma contribuir pues casi un 20% a nuestra hoja de ruta. Ahí lo que dependemos completamente de los Estados miembros, ¿no? Al final es un tema que, como dije antes, tecnológicamente está más que resuelto, pero hace falta que los Estados miembros, si realmente tienen voluntad política de llegar a tener pues una aviación sostenible y descarbonizada, tienen en sus manos la posibilidad de reducir más de 15 millones de toneladas de CO2 cada año, simplemente llegando a un acuerdo e implementando el Cielo Único Europeo. El tercero son los combustibles sostenibles de aviación, el SAF, ¿vale? Y el SAF, la gran ventaja que tiene es que es la principal herramienta que tenemos a corto y a medio plazo para lograr descarbonizar. Los SAF pueden reducir entre el 80 y el 100% las emisiones durante el ciclo de vida y además tienen, digamos, la gran ventaja que no hace falta absolutamente ningún tipo de modificación ni en las aeronaves, ni en los motores, ni en los sistemas de distribución de combustible a los aeropuertos, porque es un combustible de tipo drop-in, o sea que se mezcla con el queroseno de momento hasta el 50%, pero en no mucho tiempo, tanto Airbus como Boeing están trabajando para que se pueda volar con un avión 100% con SAF. Tiene otra ventaja, es que en el caso de Europa se acaba de aprobar hace unos meses un reglamento, el reglamento Refuel Aviation, que establece unos mandatos mínimos de forma que a partir del año que viene, de 2025, todos los vuelos que salgan de un aeropuerto de la Unión Europea tendrán que llevar al menos un 2% de SAF y eso en el 2050 ya será un 70% de SAF. O sea que los productores tienen seguridad jurídica de una demanda mínima garantizada. ¿Cuál es el problema si todo es tan bonito? Pues que de momento no hay casi producción y, sobre todo, que la poca que hay, su precio oscila entre 3 y hasta 6 veces el del queroseno convencional. Entonces, sabiendo que el queroseno es casi un tercio de los costes de cualquier compañía aérea, hay que, digamos, intentar precisamente, por un lado, escalar la producción y, segundo, y probablemente unido al primero también, ayudará a reducir ese diferencial de precios, ¿no? Y por eso nosotros pensamos que hay una ventana de oportunidad en estos próximos 10 años en un país como España para convertirse en un campeón global de producción y exportación de SAF, ¿no? El SAF tiene la gran ventaja que, a diferencia del queroseno y de los combustibles fósiles, que no sé si sabéis que más del 90% del queroseno que consumen los aviones a nivel global se produce apenas en 22 países, o sea que son aquellos países que han tenido la ventaja de tener en su subsuelo combustibles fósiles. El SAF desacopla eso ya, porque las materias primas que se utilizan para hacer SAF, el que es de origen biológico, son fundamentalmente aceite de cocina usado, biomasa, residuos sólidos urbanos, residuos vegetales, etcétera, etcétera. O sea, materias primas muy abundantes en nuestro país, con lo cual España, por primera vez en nuestra historia, podría convertirse en un campeón mundial y global y un exportador, no solamente ser autosuficiente, sino exportar SAF. Seguimos, y esto yo creo que es la parte más disruptiva de nuestra hoja de ruta, y ahí yo creo que EasyJet es la compañía, digamos, al menos en Europa, que más está apostando por esas tecnologías alternativas, y son los aviones de cero emisiones, ¿vale? El SAF tiene la gran ventaja que reduce emisiones durante el ciclo de vida, pero al final se emiten, lo que pasa es que se compensan a lo largo del ciclo de vida. Sin embargo, los aviones, o bien eléctricos, en nuestro caso, sobre todo lo que estamos apostando es por la tecnología de hidrógeno, lo que tienen es que no tienen emisiones de CO2, ¿vale? Son aviones de cero emisiones. Entonces, hay un poco, ahora veremos un par de asociaciones que tenemos con empresas muy importantes para intentar desarrollar esto. No es algo para pasado mañana, o sea, llevará un tiempo, pero el compromiso de EasyJet es que una vez que existan estos aviones, un avión que pueda reemplazar a un Airbus 320 con 180 asientos y para volar unas 1.500 millas náuticas, entonces en un plazo de 6 años empezaremos a ver que todas nuestras nuevas entregas, empezando por un 10% a llegar al 100% en 6 años, sean este tipo de aviones, ¿vale? Es cierto que todavía tendremos una flota convencional bastante importante, porque no lo dije al principio, pero hoy en día EasyJet tiene 350 aviones. Cuando esto sea una realidad, que es probable que no sea antes del 2040 o 2045, para entonces tendremos a lo mejor ya 500 aviones o más convencionales. Y los aviones no puedes quitártelos de repente todos. Por eso entonces el compromiso es que todas las nuevas entregas, en 6 años desde que estén disponibles a escala comercial y certificados
serán de emisiones cero, pero todavía tendremos una parte muy importante de aviones convencionales. Por eso sí va a ser tan importante el SAF, no solamente a corto, sino a medio, sino también a largo plazo, como luego veremos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo para intentar precisamente acelerar eso es, hemos llegado a una serie de acuerdos. Uno es con Rolls-Royce, donde llevamos un tiempo trabajando ellos con nuestra ayuda para desarrollar un prototipo de avión íntegramente propulsado por hidrógeno. De momento, un prototipo para que funcione en tierra. Luego, otro reto será llevarlo al aire y al avión. Llevan más de 2 años y es una empresa como Rolls-Royce, no es Paquito Motores, sino que Rolls-Royce es uno de los principales fabricantes de motores y llevan ya más de 2 años intentando desarrollar ese prototipo, lo que muestra precisamente un poco los retos que hay. Llevarlo al aire será otro reto también. Otra que estamos también es el proyecto de Airbus, ¿no? El 0E, donde ahí lo que están haciendo además son distintos prototipos, desde uno muy innovador, que es con una ala en flecha, ¿no? Así como el fuselaje mezclado, el blended wing, hasta otros más convencionales. Ahí una de las cosas que quieren hacer es poner un quinto avión, un quinto motor a un Airbus 380 de hidrógeno para precisamente pues comprobar los retos que tiene el llevar el hidrógeno, que para tenerlo en forma líquida ahí tiene que estar a 0 Kelvin, casi a menos 270 y pico grados, y tiene una serie, de retos muy importantes, además del reto del volumen, ¿no? Porque la gran ventaja que tiene el hidrógeno como fuente de energía es que su densidad energética por unidad de peso es muy baja y eso es muy alta, y eso es bueno para lo que es la aviación, donde todo, se intenta reducir el peso. La desventaja es que es lo contrario con el volumen, ¿no? De hecho, para ver un poco esa, de una forma un poco más gráfica, si cogiésemos un avión tipo Airbus 320 y lo llenamos todos sus depósitos, 8 o 9 toneladas de queroseno, y el avión fuese vacío, podría volar directamente sin escalas Madrid-Nueva York. Si hiciésemos lo mismo haciendo abstracción del volumen, simplemente de peso, metiésemos esas 8 o 9 toneladas en sus bodegas de hidrógeno, podría volar sin parar Madrid-Sydney, pero también para que os hagáis una idea, comparado, si realmente lo que metiésemos fueran esos 8 o 9 toneladas, pero fuesen baterías eléctricas, el avión no pasaría de Valladolid, ¿vale? Entonces, ahí un poco da idea precisamente de la densidad energética por densidad de peso, pero repito, el hidrógeno tiene una serie de retos muy importantes. Uno de ellos es el volumen, pero muchos otros son también el cómo poder hacer frente con todas las garantías de seguridad que requiere nuestra industria, pues a ese suministro de combustible. Y ya no entro, porque imagino que Ana también lo hablará, en todo el ecosistema que hay que crear, para cambiar completamente, que es la gran ventaja que tiene el SAF, que no hay que cambiar absolutamente nada del ecosistema, ya que el combustible viene ya mezclado. Esto es lo que decía ahora entonces de esa creación de esos ecosistemas. Ahí no voy a extender mucho, Ana hablará algo de ello, pero bueno, nosotros estamos haciendo fundamentalmente en Reino Unido distintos acuerdos, ¿no? Con Cranfield, con el puerto de Bristol, para precisamente ver de momento, de forma muy preliminar, qué es lo que implicaría crear esos ecosistemas que cambiarían completamente la forma, que tenemos de entender los aeropuertos de los últimos 100 años o casi del principio de la aviación comercial. Y si os acordáis, hablábamos de que con toda esta hoja de ruta, pues EasyJet planea poder llegar a tener un 78% de reducción de intensidad de emisiones. Claro, quedaría el 22% restante. Entonces, el 22% restante, la idea sería que se pudiese, recuperar de la atmósfera y almacenar a través de las técnicas de captura directa de carbono y almacenamiento. Y ahí empieza a haber tiene una serie de retos también, sobre todo para hacerlo a escala, pero bueno, Airbus está haciendo unas pruebas en Estados Unidos, nosotros estamos también en asociación con ellos, y la idea sería el poder, acabar de compensar ese remanente que quedará. La estimación ahora mismo, en nuestro caso, es un 22%. Nadie sabe lo que va a ser, porque muchas cosas de esa hoja de ruta a 2050 todavía está por ver si se van a desarrollar y cuándo se van a desarrollar, pero en cualquier caso, la idea sería, el remanente restante, sea el que sea, poder absorberlo mediante esto. Y entonces, aquí tenéis un poco, no sé cómo voy de tiempo, Ana. Vas fenomenal, te quedan 4 minutillos. Perfecto, fenomenal. 10 o 4. 9. Como ella es la que lo administra, entonces ella está ahí ya tirando para casa.
Entonces, aquí es la misma transparencia, pero sí que me gustaría, digamos, pues mostrar una cosa, ¿no? Porque yo creo que, al menos aquí en Europa, yo creo que a nivel mundial, pero seguro aquí en Europa, esta hoja de ruta, sobre todo el apostar por el hidrógeno, ¿no? Por los aviones de cero emisiones, yo creo que es la más ambiciosa que existe, al menos que yo he visto, ¿vale? Tiene muchas incertidumbres, porque es cierto que primero no sabemos ni cuándo, ni si va a ser posible tener un avión propulsado por hidrógeno, ¿vale? Pero aún en ese caso, y aún teniendo, digamos, una hoja de ruta muy ambiciosa, aquí podéis ver que pues la mitad de esa reducción de intensidad de emisiones en 2050, según esta hoja de ruta, será de esos aviones de cero emisiones, y aún así, si os fijáis, el porcentaje de la reducción que viene unido al SAF no varía del 2035 ni al 2050. ¿Eso por qué es? Pues por lo que dije antes, porque incluso esta hoja de ruta, que es muy ambiciosa, cuando es una compañía aérea, digamos, muy grande, como es el caso de EasyJet, que para el 2050 ya tendremos, calculo, 500 aviones o más, pues vas a seguir teniendo una flota convencional muy importante, y por eso el SAF, digamos, es tan importante, no solo a corto y a medio plazo, sino también a largo plazo. Y ya no hablo, porque en nuestro caso no lo hacemos, pero si me pongo el gorro de presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, que lo soy, está también el largo radio, ¿no? Entonces, en el largo radio es bastante poco probable que estos aviones, ¿no?, propulsados por hidrógeno, pues al final puedan ser válidos para pues, misiones tan largas, y por eso entonces el SAF realmente es una de las principales pues, herramientas que ya existen hoy en día y que lo tendremos para el corto, para el medio y para el largo plazo, ¿no? Entonces, un poco para resumir y para acabar con esto, ¿no? Y dado que esto es una universidad de verano, pues me vais a permitir que os diga dos cosas, ¿no? Por un lado, yo soy ingeniero aeronáutico, con lo cual todas estas cosas las veo como muy apasionantes, ¿vale? También es cierto que soy ingeniero aeronáutico de casualidad. Yo quería hacer telecomunicaciones, pero por cosas que no vienen ahora mismo al caso, acabé haciendo aeronáuticos, pero tuve una gran fortuna que cuando yo estaba en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos descubrí la que era mi pasión y la que es mi pasión, que es la aviación comercial, ¿no? Y realmente, pues eso es una gran fortuna. Primero, descubrir lo que realmente es tu pasión, ¿no? Y yo la descubrí de casualidad, pero las casualidades pasan. Pero es que luego tuve la gran fortuna, la mayor fortuna todavía, de poderme dedicar a eso, incluso que me pagasen por ello. O sea, yo iría gratis a trabajar todos los días, no se lo digáis a mi jefe, me pagan, no sé por qué, se han empeñado. Pero yo creo que eso es muy importante, o sea, y hablo con... Hay muchos colegas míos que tienen también esa suerte de poder trabajar y desarrollar su carrera profesional en lo que es su verdadera vocación, su pasión, otros que no, y al final, oye, no todo el mundo tiene esa suerte, pero lo que sí yo creo, digamos, y lo que os animo es que, bueno, primero, si ya tenéis esa vocación, esa pasión descubierta, pues enhorabuena, pero en cualquier caso, que luchaseis por ello. Entonces, aquí hay un campo, yo creo, muy grande, no solamente por la parte técnica, que casi es la menos, eso es para pues unos cuantos frikis como yo y como otros, ¿vale? Aquí lo importante de todo esto, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Es que la aviación comercial, en los últimos 30 años, ha cambiado la vida de millones de personas para muchísimo mejor. Porque hace 30 años, yo viví esa época, volar era un lujo al alcance de unos pocos privilegiados que tenían mucho dinero. Hoy, afortunadamente, y hemos hecho aquí una muestra al principio, todo el mundo puede volar, y no solamente, por supuesto, es el gran catalizador del turismo, sino de la conectividad y de que la gente esté cerca una de otra. Yo siempre digo, un poco de broma, que dentro de los ratios de gestión que tenemos las compañías aéreas, que son muchos, nos falta uno, que yo defino como el índice de achuchabilidad, que es la cantidad de achuchones que hemos facilitado entre madres e hijos, abuelos y nietos. No hay más que ir a la sala de llegadas de un aeropuerto para emocionarte precisamente con lo que es la aviación. Pero la aviación es eso desde hace no tanto tiempo. Y los más jóvenes, pues no habéis vivido esa época que volar era un lujo, pero realmente volar era un lujo hace no demasiado tiempo. Entonces, un poco lo que yo un poco os pido, ¿no?, diría, en cuanto a posibles, digamos, caminos, ¿no?, a seguir, es el apuntaros, si realmente es lo que os gusta, a este gran reto. Y os digo, hace muchos años, más de 100 años, había mucha gente que decía que volase una máquina más pesada que el aire era completamente imposible. Se equivocaron. Hace no tantos años, ahí yo ya vivía, había mucha gente, incluso dentro de la industria, que decían que volar fuese asequible era imposible. Se equivocaron, y ahí yo
pude poner mi granito de arena y sigo poniendo mi granito de arena para que sea así. Pues bien, ahora mismo hay mucha gente que dice que volar sea sostenible y que siga siendo asequible es imposible. Y lo que os animo un poco es que os unáis a nosotros para demostrarles a todos ellos que se vuelven a equivocar. Muchas gracias. Javier, como nos quedan 5 minutos de tu intervención, sí me gustaría, porque yo creo que el primer dato que has dado, si alguno no lo conocéis, yo creo que es bastante relevante y es el 3% de las emisiones se deben al transporte aéreo. El 3% es muy poco en comparación con lo, voy a decir, demonizado que está a nivel de sostenibilidad el tema de la aviación. ¿Por qué crees, o sea, a qué se debe esto? ¿Por qué los medios de comunicación hablan tanto sobre estas emisiones, que efectivamente son y son un 3%, y no se habla de otro tipo de emisiones o dónde tenemos que poner un esfuerzo más grande, ¿no? Para, en general, en el 100% de las emisiones, ¿no? Te dejo estos 3 minutos para que nos contestes. Luego ya el resto de preguntas vais a tener tiempo todos, pero me he saltado. Muy bien. ¿Esto funciona? ¿Sí? Sí. Bien, a ver, hay dos cosas. Por un lado, es cierto que es el 3%, pero como es uno de los más difíciles de descarbonización, si no hacemos nada y el resto de industrias lo hacen y lo están haciendo, ese 3 puede ser muy fácilmente un 10 y un 15, por eso hay que hacerlo. Por otro lado, yo sí que creo, eso es un mea culpa, que la industria durante mucho tiempo hemos estado parapetados en ese sí solo un 3%, ¿vale? Entonces, ¿y qué es lo que pasa además? Que lo estamos viendo también, que aunque digamos, las emisiones, la intensidad de emisiones se va reduciendo, pero el crecimiento, gracias a la democratización, como es mayor, al final, cada año, en términos absolutos, siguen creciendo las emisiones. Entonces, ¿dónde creo yo que está? Yo creo que somos esclavos de nuestro propio éxito, porque hemos hecho que volar sea tan asequible y accesible que a mucha gente le parece, precisamente, digamos, algo tan cercano que dice, oye, me estoy cargando el medio ambiente cuando vuelo, y sin embargo no lo piensan cuando le dan un clic y hacen una compra por Amazon, por ejemplo, o cuando traen algo de China que viene en contenedores. Por ejemplo, el sector marítimo es el mismo, es un 3% aproximadamente, pero la gente no tiene esa misma percepción. Entonces, es complicado. También es cierto que, a pesar de todo ello, a pesar de que la gente dice que volar cada vez es más caro, que los precios están por las nubes, está volando más gente que nunca, ¿no? Y en AENA lo sabéis, digamos, porque, por supuesto, digamos que os va mucho en ello. Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante un poco el asumir que tenemos un reto de muy difícil solución, pero que, bueno, con lo que quería acabar, que retos mayores hemos afrontado. Y luego hay un tema también, el tema, sabéis que había, bueno, sigue habiendo, pero con menos fuerza, yo creo, un movimiento diciendo que hay que tener vergüenza de volar, ¿no? Yo creo que no hay que tener vergüenza de volar, porque volar es bueno y ha mejorado la vida de millones de personas. Lo que hay que hacer precisamente es ver cómo hacemos que volar sea cada vez más sostenible. Yo en la última, no la última, pero en la COP, que se celebró en Madrid, que iba a ser en Chile, que fue en Madrid, yo recuerdo haber estado en una mesa redonda, eran todos contra mí prácticamente, porque eran varias ONGs y varios catedráticos, pero todos un poco en contra de la aviación, y luego cuando acabó, pues, estábamos charlando, como charlamos aquí, y les pregunté a todos, les pregunté, oye, por cierto, ¿vosotros el último año habéis volado alguna vez? Todos habían volado. Y todos tienen una buena razón para hacerlo. No, yo tuve que ir a no sé dónde, que no había otra, que me parece fenomenal, pero por eso yo creo que realmente a la gente no hay que decirle lo que tiene que hacer, lo que no, sino que a la gente lo que hay que dar es herramientas de forma que la gente pueda seguir haciendo aquello que permite tener una mejor calidad de vida y asegurarnos que pues cada vez es más sostenible. Vale, pues muchas gracias. Pues vamos a continuar con Ana Salazar antes del descanso, así que Ana, cuando quieras.